Muy buenos días, mis amados hermanitos. Hoy vamos a seguir meditando en el libro de Hechos y hoy vamos a hablar del tema de la ley o la gracia. Pero vamos antes a meditar en el versículo de hoy, que está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso versículo. Dice que el pecado no se va a enseñorear. Eso significa que nos va a dominar, que el pecado no nos va a poseer, sino que vamos a vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivimos bajo la ley. Y ese es el tema de hoy, pero para que lo entendamos mejor, vamos a pensar en lo que vamos a leer en el libro de Hechos y luego vamos a meditar en él. Y dice así la preciosa palabra del Señor. La encontramos en el libro de Hechos y vamos a leer desde el capítulo 15 del versículo 1 al versículo 12 y dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia a pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esta noticia llenaron de alegría a todos los creyentes, y al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto, y después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Esto, lo que acabamos de leer, hermanitos, es palabra de Dios. Recuerda que la palabra gentil es una persona que no es del pueblo de Israel. Tú y yo no somos israelitas, entonces somos gentiles, y Jesús vino también a salvarnos a nosotros. Pero estos, que venían de la secta de los fariseos, querían imponerle a las personas la ley de Moisés, y decía que circuncidaran a las personas, a los hombres que quisieran ser cristianos. Pero Pedro y Pablo y Bernabé dijeron: no, porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay otra palabra que aparece en la Biblia y es la salvación. La salvación en la Biblia significa no sufrir una condenación en el juicio que Dios hará a las naciones. Y el castigo será el no estar en la presencia de Dios, de no disfrutar de lo que Jesús está preparando para sus seguidores y pasar a la eternidad en un lugar muy aburridor, tormentoso. Para entender esto, debemos estudiar lo que Jesús escribió por medio del apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 39, y dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Escudriñar no es solamente leer, es estudiar la palabra de Dios, es meditar en ella, pensar en lo que ella dice, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y no estudiar solo una pequeña porción de la palabra de Dios como lo hacen algunas sectas. Es tener un conocimiento global de ella, es descubrir el pensamiento de la palabra de Dios, saber que Dios es el autor de la palabra de Dios, de la Biblia, y Jesucristo es el protagonista, el personaje principal, y el Espíritu Santo es el que nos interpreta, el que nos ayuda a entender esta magnífica palabra de Dios. Cuando inicies a estudiar la Biblia, vas a encontrar cosas muy fascinantes, unas verdades muy hermosas, porque los israelitas vivían bajo el yugo de la ley. Era una ley escrita por Moisés, que a medida que el pueblo era desobediente, se creaban más y más leyes, hasta tener más de 600. Primero empezaron con 3, Dios empezó con 3, luego con 10 y al final terminó con más de 600 leyes. Ya el pueblo de Israel estaba muy confundido con tantas leyes, hasta que llegó Jesús y la resumió en 2. Esto lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 39, y dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es obedecerle, respetarlo, compartir lo que hemos aprendido de Él con otras personas. Amar a Dios es estudiar la palabra de Dios, es orar, hablar con Él y dar un buen testimonio. Recuerde que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, pero hay pastores que quieren imponer cosas como la historia que acabamos de leer hoy. Y si no las hacemos nos juzgan. Que para ser salvos nos tenemos que circuncidar. Tenemos que dar diezmo para ser salvos, vestirnos de una manera o de otra. Si celebramos la Navidad, estamos condenados, que hay que guardar un día, etcétera. Hermanito, no, pídele la guía al Espíritu Santo y verás que seguir a Jesús no es tan complicado. Hazte una pregunta: si Jesús estuviera aquí a mi lado, ¿haría esto o haría aquello? Pues te cuento, hermanito, Dios está a tu lado y Él ve todo lo que tú estás haciendo. Y con respecto de amar al prójimo, es hacer algo que le agrade a las personas, no hacerle daño. Si tú amas a tu prójimo, no le mientes, no le eres infiel, no le haces daño, no le robas, no deseas la mujer de su prójimo. Eso es amar a mi prójimo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre precioso que estás en el cielo, en esta preciosa mañana te queremos dar gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú nos comprendes, Señor, porque tu Hijo alguna vez fue humano, Señor, y aunque no pecó, Señor, vivió como nosotros estuvimos acá en la tierra. Ayúdanos a vivir como tu amado Hijo Jesús vivió en santidad. Jesucristo nunca pecó, Señor, y nosotros sí somos pecadores, Dios. Límpianos con tu preciosa sangre, Dios. Y no permitas que el enemigo nos quiera imponer leyes que no seamos capaces, Señor, nosotros de cumplir, oh Dios. Leyes que hacen desistir a muchas personas de seguirte a ti, oh Padre amado. Ayúdanos a mostrarnos el camino de cómo agradarte a ti y cómo amar a nuestro prójimo, bendito Dios. Ayúdanos a entender qué es vivir bajo la gracia, Señor. Y entender que vivir bajo la gracia no es pecar deliberadamente y hacer lo que a ti no te agrada, no. La gracia es amarte, respetarte y saber que Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanitos y que la cirugía que le están haciendo hoy al papá de un agente infantil, Señor, a don Carlos,
sea una gran bendición, Padre precioso. Yo sé que tú vas a asistir al médico que lo está operando hoy, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanitos. Guárdalo, Señor, como a la niña de tus ojos. No los dejes y ni me dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitos, espero que hayas entendido el mensaje de hoy de la palabra de Dios. Si tienes alguna duda, busca ayuda y con gusto se la responderé. Hermanitos, recuerda, escudriña las escrituras. Dios los bendiga.